Recibí una carta. Un sobre blanco, común, sin remitente. Cuando lo abrí, vi números. Muchos números. $50,000 en deuda a mi nombre. $50,000 que yo nunca gasté. $50,000 que ni siquiera sabía que existían. Y en la esquina inferior, una nota pequeña, casi invisible. Evento especial, salón de recepciones Gran Palacio. Ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando mi mundo se partió en dos. Me llamo Ofelia Méndez. Tengo 71 años. Vivo sola en una casa pequeña al final de una calle tranquila donde todos se conocen, pero nadie pregunta demasiado. Mi vida es simple ahora. Me levanto temprano, preparo café en la misma cafetera que compré hace 30 años, riego las plantas del porche, saludo a Carmen cuando pasa caminando con su perro. A veces ella se detiene y conversamos sobre el clima, sobre las noticias, sobre nada importante. Así transcurren mis días. Sin sobresaltos. Sin sorpresas. O eso creía. La casa está demasiado silenciosa. Antes había ruido aquí. Voces de niños, peleas por el baño, platos que se rompían, risas en la cocina. Ahora solo está el zumbido del refrigerador y mis propios pasos sobre el piso de madera que cruje en los mismos lugares de siempre. Tengo 3 habitaciones que ya no uso. Una era de César, mi hijo. La otra era mi cuarto de costura, donde pasé tantas noches arreglando uniformes escolares, surciendo calcetines, haciendo disfraces de último minuto. La tercera era de huéspedes que nunca llegaron. Ahora todas tienen las puertas cerradas. No entro ahí. No tiene sentido. César es mi único hijo. Tiene 46 años y es abogado. Exitoso, según dice todo el mundo. Trabaja en un bufete importante en el centro de la ciudad, maneja un auto del año, vive en un departamento que yo nunca he visitado porque está muy lejos, mamá, y el tráfico es imposible. Lo veo tal vez 3 veces al año. En mi cumpleaños, si no está ocupado. En Navidad, si no tiene planes. Y a veces, muy de vez en cuando, aparece sin avisar, se sirve algo de la nevera, revisa papeles en la mesa del comedor, y se va diciendo que tiene una reunión urgente. Nunca pregunta cómo estoy. Nunca se queda lo suficiente para una conversación real. Esa mañana, cuando abrí la carta, sentí algo frío instalarse en mi estómago. Algo que no era sorpresa exactamente, sino reconocimiento. Como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no quieres admitirlo todavía. Llamé a César inmediatamente. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. Escuché ruido de fondo, voces, música suave. Mamá, estoy ocupado. César, necesito hablar contigo. Recibí una carta. ¿Qué carta? Una deuda de $50,000. A mi nombre. ¿Tú sabes algo de esto? Hubo una pausa. Una pausa larga. Demasiado larga. Ah, eso. Sí. Te explico después. Ahora no puedo. César, esto es serio. Yo no contraté ninguna deuda. Mamá, de verdad, ahora no. Hablamos luego. Y colgó. Así, sin más. Me quedé ahí parada en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando la carta sobre la mesa. El sol entraba por la ventana iluminando los números. $50,000. Una cifra que yo nunca había visto junta en mi vida. Una cifra que representaba años de mi trabajo, de mi esfuerzo, de todo lo que nunca tuve. Pasaron 3 días antes de que César volviera a llamar. 3 días en los que no dormí bien, en los que revisé cada papel que tenía guardado, cada documento viejo en cajas polvorientas. Busqué algo que explicara esto. Alguna firma que hubiera dado sin darme cuenta. Algún papel que hubiera firmado por ayudarlo. Pero no había nada. Absolutamente nada. Cuando finalmente llamó, su voz sonaba diferente. Más formal. Como cuando habla con sus clientes. Mamá, sobre eso de la deuda. Mira, es complicado. Explícame. César. Tengo tiempo. Necesitaba un préstamo. Para algo importante. Y bueno, usé tu información porque mi crédito estaba comprometido en ese momento. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Usaste mi información? Sin preguntarme. Es solo temporal, mamá.
Ya está casi arreglado. $50,000 es temporal. ¿Para qué necesitabas tanto dinero? Otra pausa. Podía escucharlo respirar del otro lado. Me casé. 2 palabras. Simples. Directas. Como quien anuncia que cambió de trabajo o que compró un auto nuevo. ¿Te casaste? Sí. Hace 2 meses. 2 meses. Mi hijo se había casado hace 2 meses y yo no lo sabía. No recibí invitación. No recibí una llamada. No recibí nada. Y no pensaste en decirme. Fue algo íntimo, mamá. Pequeño. Solo familia cercana de ella. ¿Y yo qué soy? No empieces con dramas. Fue una decisión nuestra. De Lucía y mía. Lucía. Ni siquiera conocía su apellido. Ni siquiera sabía que existía. Y los $50,000. La boda salió más cara de lo planeado. La familia de Lucía puso la mayor parte. 70,000. Era justo que yo pusiera mi parte también. Pensé que tú podrías colaborar con esto. Al fin y al cabo, es tu único hijo. Colaborar. Esa fue la palabra que usó. Como si yo hubiera tenido opción. Como si hubiera sido una decisión mía. César, tú usaste mis datos sin mi permiso. Eso es fraude. No seas dramática, mamá. Es solo un préstamo. Lo voy a pagar. ¿Cuándo? Cuando pueda. Ahora tengo otros gastos. Lucía y yo estamos buscando casa. Cerré los ojos. Respiré hondo. Traté de encontrar palabras que no sonaran como súplica ni como grito. Necesito que vengas. Que hablemos en persona. Esta semana es imposible. Tengo audiencias todos los días. César. Te llamo el fin de semana. Te lo prometo. Y volvió a colgar. Esta vez no me sorprendió. Esta vez solo me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la carta, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que no era tristeza exactamente. Era más profundo que eso. Era el peso de entender algo que siempre supe pero nunca quise admitir. Para mi hijo, yo nunca había sido su madre. Solo había sido un recurso. Un nombre que se podía usar. Un documento que se podía firmar. Una presencia conveniente cuando hacía falta algo. Esa noche no cené. Me senté en el porche mirando la calle vacía. Carmen pasó con su perro y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Ella me miró con esos ojos que saben cuando alguien está mintiendo, pero no insistió. Me dio un abrazo breve y siguió su camino. Me quedé ahí hasta que oscureció completamente. Hasta que las luces de las casas vecinas se apagaron una por una. Hasta que solo quedó el sonido de los grillos y mi propia respiración. Y en ese silencio, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a rogar. No iba a llorar en su puerta pidiendo explicaciones. Iba a hacer algo diferente. Algo que él nunca esperaría de mí. Iba a descubrir exactamente qué había hecho. Y después, iba a actuar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando el reloj de la sala dar cada hora. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Preparé té de manzanilla, el mismo que solía hacer cuando César era pequeño y tenía pesadillas. Me senté a la mesa y dejé que los recuerdos vinieran. No los empujé. No los detuve. Solo los dejé llegar como olas. César nació un martes de octubre. Llovía tanto que las calles se inundaron y tuvimos que esperar horas antes de que la ambulancia pudiera llegar. Su padre, mi esposo Roberto, me sostuvo la mano todo ese tiempo. Me prometió que todo estaría bien. Que seríamos una familia feliz. Que nuestro hijo tendría todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y cuando César finalmente llegó, pequeño y rojo y gritando con toda la fuerza de sus pulmones, Roberto lloró. Lo vi llorar por primera y única vez en los 12 años que estuvimos juntos. Roberto murió cuando César tenía 8 años. Un accidente en la construcción donde trabajaba. Una viga que se dio. Un golpe que fue demasiado fuerte. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya era tarde. No pude despedirme. No pude decirle que lo amaba. No pude decirle nada.
Solo pude firmar papeles y aceptar condolencias de gente que apenas conocía. Después de eso, todo cambió. La casa quedó en silencio de una manera diferente. No era la ausencia de ruido, era la ausencia de vida. César se volvió callado. Dejó de jugar. Dejó de reír. Se sentaba en su cuarto haciendo tareas escolares con una disciplina que me asustaba. Tenía 8 años y ya actuaba como si el mundo fuera un lugar que había que sobrevivir, no disfrutar. Yo trabajé. Dios, cómo trabajé. Limpiaba casas durante el día. 5 casas diferentes, 5 días a la semana. Casas grandes con jardines perfectos y familias que nunca miraban a la señora que les lavaba los pisos. Por las noches trabajaba en una lavandería. Doblaba ropa que olía a suavizante caro mientras mi propia ropa se deshilachaba porque no tenía tiempo de arreglarla. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche. César ya estaba dormido casi siempre. Dejaba su cena guardada en el refrigerador con una nota: «Gracias, mamá, estuvo rico». Nunca se quejó. Nunca pidió nada. Los fines de semana trataba de recuperar el tiempo perdido. Cocinaba sus platillos favoritos. Intentaba que me contara sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cualquier cosa. Pero él respondía con monosílabos. Bien. Normal. No sé. Y yo no insistía porque estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando César entró a la universidad, sentí que finalmente había logrado algo. Mi hijo iba a ser abogado. Iba a tener la vida que Roberto y yo nunca pudimos darle. Vendí el auto que habíamos comprado años atrás y que apenas usaba. Saqué todo lo que tenía ahorrado. Pedí un préstamo que tardé 6 años en pagar. Pero lo hice. Lo mantuve en la universidad. Pagué sus libros, su renta, sus gastos. Él estudiaba todo el día y trabajaba medio tiempo en un despacho. Me llamaba una vez al mes, siempre apurado, siempre con prisa. Mamá, solo llamaba para saber cómo estás. Tengo examen mañana, no puedo hablar mucho. Está bien, hijo. Suerte en tu examen. Gracias. Te quiero. Y colgaba. Esas conversaciones de 2 minutos eran todo lo que teníamos. Pero yo me aferraba a ellas. Me decía que era normal. Que los jóvenes tienen su propia vida. Que algún día, cuando terminara sus estudios, tendríamos más tiempo. Cuando se graduó, fui a su ceremonia. Me senté hasta atrás porque llegué tarde del trabajo y todos los asientos buenos ya estaban ocupados. Lo vi caminar al escenario a recibir su título. Lo vi sonreír para las fotos con sus compañeros. Lo vi abrazar a sus profesores. Después de la ceremonia, lo busqué entre la multitud. Cuando finalmente lo encontré, estaba con un grupo de amigos. Me acerqué tímidamente. César, felicidades, hijo. Él me miró y sonrió, pero era una sonrisa apretada. Incómoda. Gracias, mamá. Qué bueno que pudiste venir. Noté cómo sus amigos me miraban. Noté mi vestido viejo, mis zapatos gastados, mis manos ásperas de tanto trabajo. Y noté cómo César se alejó un poco, como poniéndome distancia. ¿Vas a venir a la casa? Preparé tu comida favorita. No puedo, mamá. Tenemos una cena todos los del grupo. Ya está planeado. Ah, claro. Está bien. Me dio un abrazo rápido y se fue. Lo vi alejarse con sus amigos. Lo vi reír. Lo vi ser feliz en un mundo donde yo claramente no encajaba. Esa fue la última vez que lo vi actuar como mi hijo. Después de eso, las visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Las llamadas más cortas. Las excusas más elaboradas. Estoy muy ocupado con el bufete. Tengo que viajar por trabajo. Ahora no es buen momento. Siempre ahora no era buen momento. Dejé de insistir. Dejé de llamar tanto. Me dije que estaba dándole espacio. Que era lo que necesitaba. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de que si insistía demasiado, si pedía demasiado, lo perdería por completo. Así que me conformé con las migajas. Con las llamadas de 2 minutos. Con las visitas de media hora. Con los te quiero dichos tan rápido que parecían parte de un guión y no algo sentido. Y ahora,
sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, me daba cuenta de que lo había perdido de todas formas. Tal vez nunca lo tuve después de que Roberto murió. Tal vez perdí a mi hijo el mismo día que perdí a mi esposo. Tal vez César creció culpándome por tener que vivir en esa casa pequeña, por comer frijoles 5 días a la semana, por no tener lo que sus compañeros tenían. Recordé algo que me había dicho una vez, cuando tenía 14 años. Estábamos discutiendo porque quería unos tenis caros que todos en su escuela tenían. Yo le expliqué que no podía comprarlos, que apenas nos alcanzaba para lo básico. Odio esta vida, me dijo. Odio ser pobre. Odio que todo el mundo me vea como el niño sin papá que usa ropa de segunda mano. César, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pues no es suficiente. Esas palabras me dolieron entonces, pero las dejé pasar. Me dije que era un adolescente frustrado, que no lo decía en serio, que cuando creciera entendería, pero nunca entendió. O tal vez sí entendió y simplemente decidió que yo era la culpable de todo lo que le faltó. El té se enfrió en mi taza sin que lo tocara. Afuera empezaba a amanecer. Escuché el camión de la basura pasar por la calle. Escuché a los pájaros comenzar su canto matutino. La vida seguía como siempre. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía el impulso de justificarlo. Ya no sentía la necesidad de encontrarle explicaciones a su frialdad. Me levanté, lavé la taza, y fui a mi habitación. Abrí el closet y saqué una caja vieja que guardaba hasta el fondo. Adentro estaban todas las cosas de César que había guardado a lo largo de los años. Sus boletas escolares, dibujos que hizo en primaria, fotos de cumpleaños, cartas que me escribió cuando fue a un campamento de verano. Una en particular decía: «Mamá, te extraño mucho. Cuando vuelva vamos a hacer galletas juntos como antes. Te quiero más que a nada en el mundo». Tenía 9 años cuando escribió eso. Miré esa carta durante mucho tiempo. Traté de recordar cuándo fue la última vez que hicimos galletas juntos. Cuándo fue la última vez que me dijo que me quería y sonaba como si lo dijera de verdad. No pude recordarlo. Esos momentos se habían borrado bajo capas de ausencia y distancia. Guardé todo de nuevo en la caja. La cerré. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo que nunca había hecho. Tenía que dejar de ser la madre que espera. La madre que justifica. La madre que acepta cualquier migaja de atención. Tenía que convertirme en alguien diferente. Alguien que César nunca había conocido. Alguien que no iba a quedarse quieta mientras la usaban. Pasó una semana sin noticias de César. Una semana en la que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto esperando que fuera él. Pero nunca era él. Era Carmen preguntando si necesitaba algo del mercado. Era una llamada automática ofreciendo un seguro. Era el silencio burlándose de mí. El viernes por la tarde, finalmente llamó. «Mamá, perdón por no llamar antes. Ha sido una locura en el trabajo». Me mordí la lengua. No dije nada sobre los 7 días que había pasado esperando. Los 7 días que había pasado mirando esa carta de $50,000. «César, necesitamos hablar sobre la deuda». Lo sé. Por eso te llamo. Lucía y yo queremos invitarte a cenar. Este domingo. Para que la conozcas formalmente. Para que hablemos de todo con calma». Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba demasiado ensayado. Demasiado perfecto. Como cuando los vendedores tocan tu puerta con una sonrisa que no llega a los ojos. «Este domingo». «Sí. Te mandamos un auto a las 6. Lucía está emocionada por conocerte. Siempre le hablo de ti». Esa última frase sonaba tan falsa que casi me hizo reír. Si siempre le hablaba de mí, ¿por qué no me había invitado a la boda? ¿Por qué no me había presentado antes de casarse? Pero no dije nada de eso. Solo acepté. «Está bien. Ahí estaré». «Perfecto. Te va a encantar Lucía. Es increíble. Muy culta, muy educada. Su familia es muy respetada aquí. Muy culta. Muy educada. Familia respetada». Cada palabra era un recordatorio de todo lo que yo no era. De todo lo que mi familia nunca fue. «Me alegro por ti, hijo». «Gracias, mamá».
Nos vemos el domingo entonces. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí sentada preguntándome por qué había aceptado. ¿Por qué no había exigido respuestas inmediatas sobre la deuda? ¿Por qué seguía actuando como si todo estuviera bien cuando claramente nada estaba bien? El sábado limpié la casa de arriba a abajo aunque nadie iba a venir. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. Necesitaba no pensar. Pero mientras limpiaba, mi mente no paraba. ¿Por qué ahora querían verme? ¿Por qué después de casarse en secreto, después de usar mis datos para un préstamo que yo nunca autoricé, ahora de repente querían presentarme a su esposa? Carmen pasó por la tarde con pan dulce recién hecho. «¿Te ves preocupada, Ofelia?» «Todo bien». Me senté con ella en el porche. Le conté sobre César, sobre la boda secreta, sobre la deuda, sobre la cena del domingo. Ella escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Ten cuidado», me dijo finalmente. «Cuando alguien te ignora durante meses y de repente quiere verte, es porque necesita algo más. Es mi hijo, Carmen. Lo sé. Y por eso duele más. Pero eso no significa que no debas protegerte». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Esa noche revisé todos mis documentos. Mi escritura de la casa. Mis cuentas bancarias. Mi testamento viejo que había hecho años atrás donde le dejaba todo a César. Guardé todo en una carpeta. No sabía por qué, pero algo me decía que iba a necesitarlos. El domingo me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, uno gris que había comprado para un funeral hace 3 años y que casi no había usado. Me peiné, me puse un poco de labial. Me miré al espejo y vi a una mujer de 71 años que trataba de verse presentable para conocer a una nuera que ya estaba casada con su hijo. La ironía me hizo sonreír con amargura. A las 6 en punto llegó un auto negro. El conductor tocó el claxon 2 veces. Ni siquiera bajó a tocar la puerta. Tomé mi bolso y salí. El hombre apenas me miró cuando subí al auto. «Buenas tardes». «Buenas», respondió sin emoción y arrancó. El viaje duró 40 minutos. Salimos de mi vecindario con sus casas modestas y calles sin pavimentar. Pasamos por el centro de la ciudad. Y luego entramos a una zona que yo solo había visto en revistas. Casas enormes. Jardines perfectos. Rejas altas. El auto se detuvo frente a un edificio de departamentos que parecía hotel de lujo. «Es aquí», dijo el conductor. Bajé sintiéndome completamente fuera de lugar. Un portero de uniforme me abrió la puerta del edificio. Adentro había un lobby con pisos de mármol y candelabros de cristal. Una recepcionista me sonrió. «¿A qué departamento va, señora?» «Al de César Méndez. Piso 12. Los elevadores están a su derecha». Subí al elevador. Mis zapatos viejos se veían terribles contra ese piso brillante. Mis manos temblaban un poco. No era nervios exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de estar entrando a territorio enemigo. El elevador se detuvo en el piso 12. Caminé por un pasillo alfombrado hasta encontrar el número del departamento. Toqué el timbre. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba César. Vestido con ropa casual cara. Sonriendo esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa». Entré a un departamento que parecía sacado de una revista de decoración. Todo era blanco y gris. Moderno. Frío. No había fotos familiares. No había nada personal. Solo muebles caros y arte abstracto en las paredes. «Qué bonito». Mentí. «¿Verdad? Lucía tiene muy buen gusto». Ella decoró todo. Como si eso explicara la ausencia total de calidez. «Lucía está terminando de arreglarse. Sale en un momento. ¿Quieres algo de tomar?» «Agua está bien». Me sirvió agua en un vaso de cristal y me indicó que me sentara en un sofá que era más duro de lo que parecía. Me senté en la orilla, con mi bolso en el regazo, sintiéndome como una visita no deseada. César se sentó frente a mí. Hubo un silencio incómodo. Entonces, empezó, sobre lo de la deuda. Antes de que pudiera responder, escuché tacones sobre el piso. Me volteé.
Y la vi. Lucía Pilarés era todo lo que yo no era. Alta, delgada, vestida con ropa de diseñador. Su cabello rubio teñido perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Joyas que probablemente costaban más que todos mis muebles juntos. Me miró con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. Era una evaluación. Y por la forma en que sus ojos me recorrieron de arriba abajo, supe exactamente qué había decidido de mí. Así que tú eres Ofelia, dijo. No suegra. No mamá de César. Solo mi nombre, dicho con un tono que hacía que sonara como algo ordinario. Mucho gusto, dije levantándome para saludarla. Me extendió la mano. Ni siquiera un abrazo de cortesía. Un apretón de manos breve, sus dedos fríos contra los míos. Igualmente. César me ha contado tanto de ti. Otra mentira tan obvia que casi dolía escucharla. Nos sentamos los tres. Lucía junto a César, yo sola en el sofá de enfrente. Como si fuera una entrevista de trabajo que ya había perdido. Bueno, dijo César, creo que es momento de que hablemos con honestidad. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. No era para conocerme. No era para incluirme en sus vidas. Era para pedirme algo más. Te escucho, dije, manteniendo mi voz tranquila. César intercambió una mirada con Lucía. Ella asintió levemente. Mamá, sobre la casa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hay con la casa? Lucía y yo hemos estado pensando. Ese lugar es demasiado grande para ti sola. Es viejo. Necesita muchas reparaciones. Y francamente, no es seguro que vivas ahí sola a tu edad. Estoy perfectamente bien en mi casa. Lo sé, pero escúchame. Tenemos una propuesta. Lucía se inclinó hacia adelante. Su perfume era tan fuerte que me mareaba. Ofelia, nosotros podríamos ayudarte. Vender la casa, conseguirte un lugar más pequeño, más manejable, más cerca de servicios médicos. Sería mejor para ti. No quiero vender mi casa. Pero mamá, dijo César con esa voz de abogado que probablemente usaba en las cortes, piensa en lo práctico. Con el dinero de la venta podrías vivir cómoda, sin preocupaciones. Y la deuda de $50,000 se pagaría también, claro, agregó Lucía con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Ahí estaba. El verdadero motivo. Querían que vendiera mi casa para pagar la deuda que ellos habían creado a mi nombre. Me quedé mirándolos. A mi hijo y a su esposa sentados frente a mí como si fueran corredores de bienes raíces presentando un negocio. Como si no estuvieran hablando de la casa donde crié a César. La casa donde Roberto y yo soñamos con envejecer juntos. La casa que había mantenido con tanto esfuerzo durante 43 años. No voy a vender mi casa, repetí, esta vez más firme. Lucía suspiró con impaciencia. César se inclinó hacia adelante. Mamá, sé razonable. La casa está cayéndose a pedazos. El techo tiene goteras. Las tuberías son viejas. ¿Cuánto más crees que puedes mantenerla? El tiempo que sea necesario. Es mi casa. Técnicamente, intervino Lucía con una voz fría, la deuda está a tu nombre. $50,000. Si no se paga, podrían embargarte. Y entonces perderías la casa de todas formas. Sentí algo helado recorrer mi espalda. La estaban amenazando. Sutilmente, con palabras educadas y sonrisas falsas, pero era una amenaza. Ustedes contrajeron esa deuda sin mi permiso. Yo nunca firmé nada. César soltó una risa incómoda. Mamá, no seas dramática. Necesitábamos ayuda para la boda. La familia de Lucía puso $70,000. ¿Era mucho pedir que tú contribuyeras con 50? Soy tu único hijo. Me hubiera gustado que me lo pidieras. No que usaras mi identidad sin mi consentimiento. No teníamos tiempo para trámites. La fecha de la boda ya estaba fijada. Una boda a la que no fui invitada. El silencio que siguió fue pesado. Incómodo. César se removió en su asiento. Lucía tomó su copa de vino con una calma estudiada. Sobre eso, dijo Lucía finalmente, fue una decisión difícil. Pero queríamos algo íntimo.
Solo personas de nuestro círculo social. Gente que pudiera, ya sabes, encajar. Cada palabra era una bofetada. Gente que pudiera encajar. Como si yo fuera algo vergonzoso. Algo que esconder. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. O tal vez entendía demasiado. Lo importante ahora es encontrar una solución, continuó César. Vender la casa es lo más lógico. Te conseguimos un departamento pequeño en una zona tranquila. Pagas la deuda. Y lo que sobre, lo guardas para ti, para tus gastos, para lo que necesites. ¿Y ustedes no obtienen nada de esto?, pregunté mirándolo directo a los ojos. César desvió la mirada. Bueno, obviamente nos quitaría un peso de encima. La deuda está afectando mi crédito también. Y Lucía y yo estamos buscando una casa más grande. Queremos empezar una familia pronto. Querían que yo vendiera mi casa para limpiar el desastre que ellos habían creado y además financiar su próxima compra. La claridad con la que vi todo en ese momento fue como un golpe. Necesito pensarlo, dije levantándome. ¿Pensarlo? Lucía dejó su copa con un golpe seco. Ofelia, no hay mucho que pensar. Es simple matemática. Debes dinero. Tienes una casa. Vendes la casa, pagas la deuda. Lucía tiene razón. Mamá, no entiendo qué hay que pensar. Los miré a ambos. A mi hijo que había dejado de ser mi hijo hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cuándo. Y a esta mujer que lo había tomado y moldeado en algo aún más frío de lo que ya era. La casa está a mi nombre, dije lentamente. Yo decido qué hacer con ella. No ustedes. La expresión de César cambió. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo oscuro. Mamá, no nos hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Hacérselos difícil a ustedes? Ustedes contrajeron una deuda de $50,000 a mi nombre. Sin preguntarme. Sin invitarme a la boda. Y ahora quieren que venda mi casa para arreglar su problema. Nuestro problema es tu problema, dijo Lucía. Tu nombre está en los documentos. Si esto va a juicio, tú eres la responsable legal. Me estás amenazando. Estoy siendo realista. Algo que tú claramente no puedes ser. César puso una mano sobre el brazo de Lucía, como pidiéndole que se calmara. Pero no me defendió. No le dijo que estaba siendo irrespetuosa con su madre. No dijo nada. Creo que es mejor que me vaya, dije tomando mi bolso. Mamá, espera. No te vayas así. Acabamos de empezar a hablar. No hay nada más que hablar esta noche. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucía. Porque los pagos empiezan el próximo mes. Y no creo que puedas cubrirlos con tu pensión. Tenía razón y ella lo sabía. Mi pensión apenas me alcanzaba para vivir. Jamás podría pagar $50,000. Ya les dije que necesito pensar. Caminé hacia la puerta. César me siguió. Te llevo a tu casa. No hace falta. Llamaré un taxi. Mamá, no seas terca. Me detuve en la puerta y lo miré. Realmente lo miré. Traté de encontrar al niño que una vez me había escrito que me quería más que a nada en el mundo. Pero ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar había un hombre que yo ya no reconocía. ¿Alguna vez me quisiste, César? ¿O siempre fui solo algo que tenías que soportar? Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. Claro que te quiero. Eres mi madre. No respondiste la pregunta. Hubo un momento de silencio. Un momento en el que pudo haber dicho algo real. Algo honesto. Pero no lo hizo. Estás siendo muy emocional. Hablamos cuando te calmes. Esa fue su respuesta. Después de todo. Después de años de ausencia, de frialdad, de indiferencia. Yo estaba siendo emocional. Bajé sola en el elevador. Crucé el lobby elegante. Salí a la calle donde ya había oscurecido. Llamé un taxi y le di mi dirección con voz temblorosa. Durante todo el camino de regreso, no lloré. No podía. Era como si algo dentro de mí se hubiera congelado. Cuando llegué a casa, todo estaba oscuro y silencioso. Entré y cerré la puerta con seguro.
Me senté en la sala sin encender las luces. Y ahí, en la oscuridad de mi propia casa, finalmente entendí algo que había estado negando durante años. César nunca me había visto como su madre. Me había visto como una obligación. Como alguien que le había dado una vida que él consideraba inferior. Y ahora que ya no me necesitaba para nada más, solo me quería para limpiar su desastre financiero. El teléfono sonó. Era él. Dejé que sonara hasta que pasó al buzón de voz. Volvió a sonar. Lo ignoré. 5 llamadas más en los siguientes 20 minutos. Todas sin responder. Finalmente llegó un mensaje de texto. Mamá, sé que estás enojada. Pero piensa en lo que te dijimos. Es lo mejor para todos. Te llamo mañana. Lo mejor para todos. Esas palabras se repetían en mi mente. Lo mejor para todos significaba lo mejor para él y para Lucía. Yo no entraba en esa ecuación. Me levanté y fui a la cocina. Saqué la carta de la deuda y la puse sobre la mesa. La miré bajo la luz dura de la lámpara. $50,000. Una cifra que representaba su boda, su celebración, su nueva vida. Una vida en la que yo no tenía lugar. Pero esa carta también era evidencia. Evidencia de que habían usado mi identidad. Mi información personal. Sin mi consentimiento. Y aunque no sabía mucho de leyes, sabía que eso tenía que ser ilegal. Tomé mi teléfono y busqué en internet. Usar identidad de otra persona sin permiso. Los resultados fueron claros. Fraude de identidad. Delito federal. Penas de prisión. Mi hijo había cometido un crimen. Contra mí. Y mientras esa realidad se asentaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza. No era dolor. Era claridad absoluta. La niebla de años de justificar su comportamiento, de excusar su frialdad, de culparme a mí misma por no ser suficiente, finalmente se levantó. César y Lucía habían calculado mal. Pensaron que yo era una anciana débil que haría lo que le dijeran. Que vendería mi casa sin pelear. Que aceptaría las migajas que me ofrecieran. No me conocían en absoluto. El lunes por la mañana me desperté con una claridad que no había sentido en años. No había dormido bien, pero no estaba cansada. Estaba alerta. Enfocada. Preparé café y me senté a pensar con calma. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de documentos, de cómo protegerme. Pero no conocía a nadie así. No tenía dinero para contratar un abogado caro como los que César seguramente conocía. Estaba lavando mi taza cuando escuché que tocaban a la puerta. Eran apenas las 8 de la mañana. Miré por la ventana y vi un auto desconocido estacionado frente a mi casa. Una mujer bajaba de él. Tardé un momento en reconocerla. Cuando lo hice, mi corazón dio un vuelco. Laura Aranda. No la había visto en casi 15 años. La última vez fue cuando se mudó del barrio con sus 2 hijos pequeños, huyendo de un marido que la golpeaba. Yo la había ayudado entonces. Le presté dinero para el depósito de su nuevo departamento. Le di ropa para los niños. Nunca le pedí que me devolviera nada. Cuando trató de pagarme un año después, le dije que lo guardara para sus hijos. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Laura. Ella sonrió. Estaba mayor, con canas en el cabello que antes era negro azabache. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cálidos. Honestos. Ofela. ¿Cuánto tiempo? Nos abrazamos en el umbral de la puerta. Olía a perfume suave y a jabón. Cuando nos separamos, vi que llevaba ropa profesional. Un traje gris, zapatos de tacón bajo, un maletín. Pasa, por favor. ¿Quieres café? Me encantaría. Nos sentamos en la cocina. Preparé café fresco mientras ella miraba alrededor con nostalgia. La casa se ve igual. Como si el tiempo no hubiera pasado. El tiempo pasa, dije sirviéndole una taza. Solo que algunos lugares se quedan quietos mientras todo lo demás cambia. Ella tomó un sorbo y suspiró. He pensado en ti tantas veces a lo largo de los años. En lo que hiciste por mí. Por mis hijos. No hice nada extraordinario. Solo ayudé a una vecina. Hiciste más que eso. Me salvaste la vida, Ofelia.
Literalmente. Si no hubiera tenido ese dinero para el depósito, habría tenido que volver con él. Y no sé si habría sobrevivido. No supe qué decir. Nunca había pensado en ello de esa manera. ¿Cómo están tus hijos? Su rostro se iluminó. Grandes. Fernando está en la universidad estudiando medicina. Patricia se casó el año pasado con un buen hombre. Van a hacerme abuela pronto. Me alegro tanto por ti, Laura. Y yo me gradué también. Estudié contabilidad mientras trabajaba. Ahora tengo mi propia oficina. Ayudo a gente con sus impuestos, con sus finanzas. Me va bien. Me di cuenta de que el maletín que traía era profesional. Laura había construido una vida. Se había salvado a sí misma. Pero no vine solo a visitarte, dijo, su tono volviéndose serio. Vine porque me enteré de algo que me preocupa. Mi estómago se tensó. ¿De qué te enteraste? Trabajo con varios bancos procesando documentos financieros. La semana pasada me tocó revisar solicitudes de préstamos. Y vi tu nombre. Ofelia Méndez. Con una deuda de $50,000 que fue contraída hace 2 meses. Me quedé helada. ¿Viste mis documentos? Sí. Y algo no me cuadraba. Tú nunca harías un préstamo así. Te conozco. Eres cuidadosa con el dinero. Entonces investigué un poco más. No debería haberlo hecho. Técnicamente es contra las reglas, pero sentí que algo andaba mal. ¿Qué encontraste? Laura abrió su maletín y sacó una carpeta. La solicitud del préstamo fue hecha en línea. Desde una dirección IP que rastreé a un edificio de oficinas en el centro. No desde tu casa. La firma digital no coincide con tu firma en otros documentos que tengo en archivo. Y lo más importante, el dinero nunca fue a tu cuenta. Fue directamente a una empresa de eventos. Puso papeles sobre la mesa. Documentos con números y fechas que apenas podía entender. César, susurré. Tu hijo es abogado, ¿verdad? Asentí. Él sabría cómo hacer esto. Cómo usar tu información sin que fuera obvio inmediatamente. Pero dejó rastros. Siempre los hay. Laura, yo no sé qué decir. No digas nada todavía. Déjame enseñarte todo. Pasó la siguiente hora mostrándome cada documento, cada transacción, cada detalle del fraude que mi hijo había cometido. El préstamo no solo cubría la boda. Había otras transacciones. $20,000 transferidos a una cuenta que Laura identificó como probablemente de César. $5,000 para compras de muebles. Otros gastos menores. En total, dijo Laura, usó tu identidad para obtener casi $80,000. Los $50,000 del préstamo principal y $30,000 más en tarjetas de crédito que abrió a tu nombre. $80,000. La cifra era tan absurda que casi no parecía real. Pero espera, hay más. Laura sacó otro documento. Encontré esto también. Una solicitud de préstamo hipotecario. Todavía no ha sido aprobada, pero está en proceso. Préstamo hipotecario. Sí. Usando tu casa como garantía. Por $200,000. El mundo se detuvo. La habitación dio vueltas. Tuve que agarrarme de la mesa para no caerme. Mi casa. Iban a hipotecar tu casa, Ofelia. Probablemente por eso querían que la pusieras a la venta. Necesitaban tu cooperación para completar el proceso. O tal vez solo querían que firmaras papeles sin leer bien qué estabas firmando. Todo encajaba ahora. La cena. La insistencia en que vendiera. Las amenazas veladas de Lucía. Todo era parte de un plan más grande. No solo querían que pagara la deuda de la boda. Querían mi casa. ¿Qué puedo hacer? Mi voz sonaba pequeña, asustada. Laura tomó mi mano. Puedes denunciarlo. Esto es fraude de identidad. Es un delito grave. Con la evidencia que tengo, podrías no solo cancelar todas las deudas, sino también presentar cargos criminales. Es mi hijo. Lo sé. Y sé que es difícil. Pero Ofelia, si no haces algo, te vas a quedar sin nada. Él no va a parar. Ya demostró que es capaz de hacer esto sin remordimiento. Pensé en la cena del domingo. En cómo me habían mirado.
en cómo habían hablado de la venta de mi casa como si fuera algo ya decidido. En ningún momento vi culpa en los ojos de César. Ningún arrepentimiento. Necesito pensar, dije. Entiendo. Pero no tardes mucho. El préstamo hipotecario podría aprobarse en cualquier momento. Y una vez que lo haga, será mucho más difícil revertir el daño. Laura dejó todos los documentos sobre la mesa. Me dio su tarjeta profesional. Mi número está ahí. Llámame cuando decidas qué quieres hacer. Conozco un abogado bueno que trabaja con casos de fraude. Podría ayudarte. Y no te cobraría mucho. Yo me encargaría de hablar con él. Laura, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Ella me miró con ojos brillantes. Porque cuando yo no tenía a nadie, tú estuviste ahí. No me juzgaste. No me dijiste que era mi culpa por haber elegido mal marido. Solo me ayudaste. Me diste lo que necesitaba para escapar. Ahora eres tú la que necesita escapar, Ofelia. Y yo voy a ayudarte. Se fue media hora después. Me quedé sola en la cocina mirando la pila de documentos. Evidencia clara y contundente de que mi hijo era un criminal. De que me había robado. De que había planeado dejarme sin nada. El teléfono sonó. Era César. Esta vez contesté. Mamá, ¿cómo estás? He estado preocupado. Su voz sonaba normal. Casual. Como si el domingo no hubiera pasado nada. Estoy bien. Qué bueno. Mira, sobre lo que hablamos. ¿Ya pensaste en la venta de la casa? Sí, he pensado mucho. Y necesito que vengas. Hoy. Hay cosas que tenemos que discutir. Hubo una pausa. Estoy ocupado hoy, mamá. Tengo audiencias. Cancélalas. No puedo hacer eso. Entonces ven después. No me importa que tan tarde. Pero necesito verte hoy. Algo en mi tono debió alertarlo porque su voz cambió. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. ¿Vienes o no? Otra pausa más larga. Está bien. Voy después del trabajo. Como a las 8. Aquí te espero. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Miré los documentos sobre la mesa. Miré la tarjeta de Laura. Y tomé una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a dejar que me quitaran todo lo que había trabajado durante toda mi vida. No iba a quedarme callada mientras mi hijo me destruía. Iba a pelear. Y esta vez, iba a ganar. Pasé todo el día preparándome. No era una preparación física. Era mental, emocional, estratégica. Organicé cada documento que Laura me había dejado en orden cronológico. Hice copias de todo en la biblioteca del barrio. Guardé los originales en una caja de seguridad que abrí esa misma tarde en el banco. Llamé a Laura y acepté su ayuda. Ella me conectó con el abogado, un hombre llamado Arturo Gallás que había manejado casos de fraude antes. Arturo vino a mi casa a las 4 de la tarde. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una manera tranquila de hablar que me hizo sentir segura. Revisó todos los documentos durante una hora sin decir palabra. Finalmente, levantó la vista. Esto es sólido. Muy sólido. Tiene suficiente evidencia para cancelar todas las deudas y presentar cargos criminales. ¿Qué pasaría si presento cargos? Tu hijo enfrentaría entre 3 y 5 años de prisión por fraude de identidad. Más tiempo si se comprueba que había intención de robar tu propiedad. Perdería su licencia para ejercer como abogado. Tendría antecedentes penales. Cada palabra era un peso en mi pecho. ¿Y si solo cancelo las deudas? Sin presentar cargos. Puedes hacerlo. Pero Ofelia, tengo que ser honesto contigo. Si no hay consecuencias reales, nada le impedirá intentarlo de nuevo. O hacer algo peor. Es mi hijo. Lo sé. Y no voy a decirte qué hacer. Solo voy a darte las opciones. Pero piensa en esto. Él no pensó en ti cuando hizo todo esto. No pensó en dejarte en la calle. No pensó en destruir el único patrimonio que tienes. ¿Por qué deberías tú protegerlo ahora? No respondí porque no tenía respuesta. Arturo me dejó más documentos. Formularios que podía llenar si decidía proceder.
Me dijo que lo llamara cuando estuviera lista, que no me apresurara, que era una decisión que tenía que tomar yo. Pero yo ya sabía qué iba a hacer. Lo supe desde el momento en que Laura puso esos papeles sobre mi mesa. Lo que no sabía era si tendría el valor de hacerlo cuando César estuviera frente a mí. A las 8 en punto escuché su auto estacionarse afuera. Respiré hondo. Me senté a la mesa de la cocina con todos los documentos frente a mí. Escuché sus pasos en el porche. Su llave en la cerradura. Todavía tenía llave de mi casa. Nunca se la había pedido de vuelta. Entró con esa misma expresión de siempre. Medio molesto por tener que estar ahí. Medio condescendiente, como si estuviera haciendo un favor enorme solo por aparecer. Mamá, espero que esto sea importante porque tuve que cancelar una reunión. Siéntate, César. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró con más atención. Vio los documentos sobre la mesa. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es todo eso? Siéntate y te lo explico. Se sentó lentamente, sin quitarle la vista a los papeles. Tomé el primero. La solicitud del préstamo de $50,000. Esto es la solicitud del préstamo que hiciste a mi nombre. Contraído hace 2 meses. El dinero fue directamente a Gran Palacio para pagar tu boda. Ya hablamos de eso. No hemos hablado de nada. Tú me informaste que lo hiciste. Yo no te di permiso. Tomé el siguiente documento. Estas son 3 tarjetas de crédito que abriste usando mi información. $30,000 en deudas que yo desconocía. Vi cómo su rostro empezaba a palidecer. ¿Cómo conseguiste eso? No importa cómo. Lo importante es que lo tengo. Y hay más. Puse el último documento. La solicitud del préstamo hipotecario. Esto es una solicitud para hipotecar mi casa por $200,000. También a mi nombre. También sin mi consentimiento. César se puso de pie bruscamente. ¿Quién te dio esos documentos? Eso es información confidencial. No puedes tenerla. Pero la tengo. Y no solo eso. Tengo copias certificadas. Tengo el testimonio de la persona que procesó estos documentos. Tengo todo lo que necesito para demostrar que cometiste fraude. Mamá, estás sacando esto de proporción. ¿De proporción? César, me robaste $80,000. Intentaste hipotecar mi casa sin que yo lo supiera. ¿Qué parte de eso está fuera de proporción? No te robé. Es un préstamo. Iba a pagarlo. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Según estos documentos, estás endeudado hasta el cuello. Tú y Lucía gastan más de lo que ganan. Por eso necesitaban mi casa. Para salir de sus propias deudas. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Y lo más triste es que si me hubieras pedido ayuda, si me hubieras dicho la verdad, tal vez habríamos encontrado una solución juntos. Pero no lo hiciste. Me mentiste. Me usaste. Y luego tuviste el descaro de sentarme en ese departamento y decirme que vendiera mi casa como si fuera lo más lógico del mundo. César caminó de un lado a otro de la cocina. Lo vi pensar. Vi cómo su cerebro de abogado buscaba una salida. Está bien. Tienes razón. Me equivoqué. Debí haberte dicho. Pero mamá, soy tu hijo. No vas a denunciarme. No vas a destruir mi carrera por esto. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no iba a denunciarte? Dame una razón. Una sola razón por la que debería protegerte después de lo que hiciste. Porque soy tu hijo. Esa no es una razón. Eso es una excusa. ¿Qué quieres de mí? Que me disculpe. Está bien. Lo siento. Ya. Feliz. No. No estoy feliz. Y tu disculpa no significa nada porque los dos sabemos que no es sincera. Se sentó de nuevo. Puso las manos sobre la mesa. Cuando habló, su voz era diferente. Más suave. Más calculadora. Mamá, escúchame. Sé que estás enojada. Tienes derecho. Pero piensa en lo que pasaría si me denunciaras. Yo iría a la cárcel. Perdería mi trabajo. Mi reputación. Todo por lo que he trabajado.
¿Realmente quieres eso? ¿Quieres ser la madre que destruyó a su hijo? Tú te destruiste solo, César. Yo solo estoy decidiendo si voy a permitir que me destruyas a mí en el proceso. No seas dramática. ¿Dramática? Querías dejarme sin casa, sin nada. Y yo soy la dramática. Íbamos a conseguirte un departamento. Un departamento que ustedes controlarían. Donde ustedes decidirían si podía quedarme o no. Donde sería una carga, una molestia, algo que tener que soportar. Nunca dije eso. No tuviste que decirlo. Lo vi en tus ojos el domingo. Lo vi en la forma en que Lucía me miró. Como si fuera basura. Como si fuera algo vergonzoso. César se frotó la cara con las manos. Lucía puede ser un poco directa, pero no lo dice con mala intención. Lucía me desprecia. Y tú la dejas. Más que eso, estás de acuerdo con ella. Por eso no me invitaste a la boda. Porque les daba vergüenza que yo estuviera ahí. Con mi ropa vieja y mis manos trabajadas y mi vida simple. Eso no es cierto. No me mientas más. Al menos ten la decencia de ser honesto ahora. Hubo un largo silencio. César miraba la mesa. Sus hombros se hundieron un poco. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que firmes esto. Puse frente a él un documento que Arturo había preparado. Era una confesión completa. Admitía el fraude. Aceptaba cancelar todas las deudas. Renunciaba a cualquier reclamo sobre mi propiedad. Si firmas esto, no presentaré cargos criminales. Las deudas desaparecen de mi nombre. Tú te haces responsable de pagarlas. Y nunca vuelves a usar mi información para nada. ¿Y si no firmo? Entonces mañana a primera hora voy con Arturo Gallás, mi abogado, y presentamos cargos. Fraude de identidad. Intento de robo. Todo. Me arruinarías. No, César. Tú ya te arruinaste. Yo solo decido si me hundes conmigo o no. Tomó el documento. Lo leyó lentamente. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en años, vi a mi hijo sin su máscara de control. Vi miedo real en sus ojos. Si firmo esto, Lucía se va a enterar. Va a saber que estamos en problemas financieros. Debiste pensar en eso antes. Ella viene de una familia con dinero. Tiene expectativas. Esas no son mis expectativas. Son las tuyas. Y las de ella. Y no son mi problema. César dejó el documento sobre la mesa. Necesito tiempo para pensar. No. Firmas ahora o me voy a la policía mañana. Tú eliges. Mamá, esto es chantaje. No. Esto es justicia. Algo que tú, como abogado, deberías entender. Nos miramos a los ojos. Madre e hijo. Pero en ese momento éramos dos extraños. Dos personas al otro lado de una mesa tomando decisiones que cambiarían todo. Finalmente, César tomó la pluma. César firmó el documento con mano temblorosa. Cada letra era un golpe a su orgullo. Cada rúbrica, una admisión de derrota. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí sin mirarme a los ojos. ¿Ya está? ¿Ya estás contenta? No se trata de estar contenta, César. Se trata de protegerme de ti. Se puso de pie bruscamente. Su silla raspó contra el piso haciendo un ruido horrible. No puedo creer que estés haciendo esto. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero eso nunca significó nada para ti, ¿verdad? Hice lo mejor que pude. Después de que papá murió, tuve que crecer demasiado rápido. Tuve que ser el hombre de la casa a los 8 años. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Tenías 8 años, César. Eras un niño. Yo nunca te pedí que fueras el hombre de nada. Pero todo el mundo lo esperaba. Los vecinos. La familia. Todos me miraban con lástima. El pobre niño sin padre. Y luego me miraban a mí y a ti y comparaban. Mis compañeros tenían casas bonitas. Ropa nueva. Yo tenía zapatos de segunda mano y un lonchera con sobras.
Estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Pues no era suficiente, gritó. Finalmente gritó. Años de resentimiento saliendo en esas 3 palabras. Nunca fue suficiente. Siempre fuimos los pobres del barrio. Los que apenas sobrevivían. ¿Y por eso decidiste robarme? ¿Por eso decidiste destruir lo único que tengo? Yo iba a pagarlo. Iba a arreglarlo todo. ¿Con qué dinero, César? Estás hasta el cuello en deudas. Tú y esa mujer que elegiste gastan dinero que no tienen tratando de aparentar una vida que no pueden pagar. No hables de Lucía. ¿Por qué no? Ella habló de mí. Me dijo en mi cara que yo no encajaba, que era vergonzosa para ustedes. Ella no dijo eso. No tuvo que decirlo con esas palabras exactas. Lo dijo con cada mirada, con cada gesto. Y tú estabas ahí, sentado, sin defenderme, sin decir nada. César caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. ¿Sabes qué? Tienes razón. No te defendí. Porque una parte de mí está de acuerdo con ella. Toda mi vida he tenido que cargar con la vergüenza de venir de aquí, de ser el hijo de la señora de la limpieza. ¿Sabes cómo me presentan mis colegas? Como el abogado que salió de la nada. El que se hizo a sí mismo. Como si tú no existieras. Y yo lo permito. Porque es más fácil. Porque duele menos que admitir de dónde vengo. Cada palabra era un cuchillo. Pero al menos ahora estaba siendo honesto. Al menos ahora estaba diciendo la verdad. Entonces vete, César. Vete a tu vida perfecta con tu esposa perfecta y tu departamento perfecto. Pero no vuelvas aquí. No vuelvas a llamar. No vuelvas a aparecer como si nada. Porque ya no te voy a abrir la puerta. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Alejarme. Castigarme. No. Lo que quiero es que me dejes en paz. Que dejes de usar mi nombre para tus fraudes. Que dejes de tratarme como si fuera algo descartable. Eres imposible. Siempre lo fuiste. Siempre la víctima. Siempre la mártir. Sal de mi casa, César. Con gusto. Abrió la puerta con fuerza. Se detuvo en el umbral. Espero que esto valga la pena para ti, porque acabas de perder a tu único hijo. Perdí a mi hijo hace años. Solo que no quería admitirlo. Se fue sin cerrar la puerta. Escuché su auto arrancar. Escuché cómo se alejaba por la calle. Y cuando el sonido desapareció, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella, y finalmente dejé salir las lágrimas que había estado conteniendo. Lloré por el niño que una vez fue. Por el hijo que perdí cuando Roberto murió. Por todos los años que pasé justificando su frialdad, excusando su distancia. Lloré por la madre que fui y que nunca fue suficiente. Y lloré por la madre que era ahora, que había tenido que elegir entre protegerse a sí misma o proteger a un hijo que nunca la quiso. El teléfono sonó 3 horas después. Era un número que no reconocí. Contesté con voz cansada. Señora Méndez. Sí. Soy Lucía. Creo que usted y yo necesitamos hablar. Su voz era fría, controlada, peligrosa. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí. César acaba de llegar a casa. Me contó todo sobre su pequeña reunión. Sobre los papeles que firmó. Esos papeles son legales y vinculantes. Me da igual. Lo que me importa es que usted está destruyendo a mi esposo. Y yo no voy a permitirlo. Su esposo se destruyó solo cuando cometió fraude. Eso es su palabra contra la de él. Un abogado exitoso contra una anciana confundida. ¿Quién cree que van a creer? Tengo pruebas. Documentos. Testimonios. Documentos que se pueden cuestionar. Testimonios que se pueden desacreditar. Mi familia tiene dinero, señora Méndez. Tenemos abogados. Abogados de verdad. No como ese Arturo Gallás que apenas tiene casos. Me sorprendió que ya supiera el nombre de mi abogado. Había trabajado rápido. Me está amenazando. Estoy siendo realista. Usted puede intentar hundir a César. Pero yo voy a pelear. Y voy a ganar.
Porque tengo recursos que usted ni siquiera puede imaginar. ¿Y César está de acuerdo con esto? ¿Con que usted me amenace? César está devastado. Está en shock. Por eso estoy hablando yo. Alguien tiene que protegerlo de su propia madre. Yo no soy su enemiga, Lucía. Ustedes me atacaron primero. Usted es una carga. Siempre lo ha sido. César ha cargado con la vergüenza de su origen toda su vida. Lo mínimo que podía hacer era ayudarlo cuando lo necesitaba. Ayudarlo no significa dejarme sin casa, sin dignidad, sin nada. Íbamos a cuidarla, a darle un lugar. Pero usted tuvo que ponerse difícil. Llame como quiera a defenderme. Pero esos papeles están firmados. Y si intenta algo, si César intenta algo, voy directo a la policía con todo. Hubo un silencio. Podía escucharla respirar. Podía sentir su rabia a través del teléfono. Va a arrepentirse de esto. Ya me arrepiento. Me arrepiento de no haberlo visto antes. De no haber protegido lo que era mío. Pero no me voy a arrepentir de esto. Veremos. Y colgó. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano. Sabía que esto no había terminado. Que Lucía no era del tipo de persona que aceptaba la derrota. Pero también sabía que yo tenía la ley de mi lado. Tenía los documentos. Tenía la verdad. Los siguientes días fueron extraños. Silenciosos. No llamó nadie. No pasó nada. Era como estar en el ojo de un huracán. Sabía que algo venía. Solo no sabía qué. El viernes recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas. Era una demanda. Lucía y César me estaban demandando por difamación, acoso y extorsión. Alegaban que yo los había obligado a firmar documentos bajo amenazas, que había inventado cargos falsos, que estaba mentalmente inestable. Pedían una orden de restricción en mi contra. Pedían que me hicieran una evaluación psiquiátrica. Y pedían daños por $500,000. $500,000. Una cifra tan absurda que casi me hizo reír. Pero no me reía. Porque entendía lo que estaban haciendo. Estaban atacando mi credibilidad. Estaban tratando de pintarme como una anciana loca que acosaba a su hijo exitoso. Llamé a Arturo inmediatamente. Él vino a mi casa esa misma tarde. Leyó la demanda con expresión seria. Es intimidación pura, dijo finalmente. Nada de esto tiene base legal. Pero van a hacer que sea costoso y desgastante para ti. ¿Qué puedo hacer? Pelear. Presentar contrademanda. Mostrar todos los documentos que tenemos. Pero Ofelia, tienes que entender. Ellos tienen dinero. Pueden alargar esto por años. No tengo años. Y no tengo dinero. Lo sé. Por eso te voy a hacer una propuesta. Yo te represento sin cobrar. Y llevamos esto hasta el final. Porque este caso no es solo sobre ti. Es sobre todos los ancianos que son abusados por sus propias familias. Y necesitan ver que se puede ganar. Miré a este hombre que apenas conocía. Que estaba dispuesto a pelear mi batalla sin esperar nada a cambio. ¿Por qué harías esto? Porque es lo correcto. Y porque alguien tiene que hacerlo. Esa noche no dormí. Me senté en el porche mirando las estrellas. Pensando en todo lo que había perdido. En todo lo que todavía podía perder. Pero también pensé en algo más. Pensé en todas las madres como yo. Las que fueron usadas. Las que fueron descartadas. Las que se quedaron calladas porque no sabían que podían pelear. Y tomé una decisión. Iba a pelear. No solo por mí. Por todas nosotras. El lunes por la mañana Arturo y yo presentamos nuestra contrademanda. No solo respondimos a sus acusaciones absurdas. Atacamos. Presentamos cargos formales de fraude de identidad. Adjuntamos cada documento que Laura había conseguido. Cada transacción. Cada firma falsificada. Cada transferencia ilegal. Y agregamos algo más. Una demanda civil por daños emocionales y abuso financiero contra personas mayores. Pedimos el triple de lo que ellos habían pedido. $1,5 millones.
No esperaba ganar esa cantidad. Pero Arturo tenía razón. Era una táctica. Era mostrarles que yo no me iba a acobardar. Que no era la anciana débil que pensaban que era. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, el bufete de abogados de César llamó a Arturo. Querían negociar. Arturo puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. Mi cliente está dispuesto a retirar la demanda si la señora Méndez retira sus cargos. No, dije antes de que Arturo pudiera responder. Los cargos se mantienen. Señora Méndez, tiene que entender que esto va a ser largo y costoso para ambas partes. Tengo todo el tiempo del mundo. Y un abogado que trabaja gratis porque cree en la justicia. Ustedes pueden decir lo mismo. Hubo un silencio incómodo. Déjeme hablar con mi cliente. Colgan. Arturo me miró con algo parecido al orgullo. Les diste donde duele. El dinero. Si esto va a juicio, van a gastar cientos de miles en honorarios legales. Y van a perder. Porque la evidencia es irrefutable. ¿Cuánto tiempo tomará? Si llega a juicio, meses. Tal vez 1 año. Pero no creo que llegue tan lejos. Van a buscar un acuerdo. Tenía razón. 1 semana después recibí una llamada directa. Era César. Su voz sonaba diferente. Cansada. Derrotada. Mamá, necesitamos hablar. Habla con mi abogado. Por favor. Solo 5 minutos. Tú y yo. Algo en su tono me hizo dudar. No era la arrogancia de antes. Era algo más humano. 5 minutos. Aquí en mi casa. Con Arturo presente. Está bien. Llegaron al día siguiente. César solo. Sin Lucía. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Se sentó frente a mí en la misma mesa donde había firmado la confesión semanas atrás. Lucía me dejó, dijo sin preámbulos. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo sentí un vacío extraño. Lo siento. No lo sientas. Tenías razón sobre ella. Sobre todo. Cuando se enteró de que realmente estábamos en problemas, cuando su familia descubrió lo de las deudas, lo del fraude, se fue. Ni siquiera se llevó sus cosas. Solo se fue. ¿Por qué estás aquí, César? Porque lo perdí todo. Mi matrimonio. Mi reputación. Mis colegas se enteraron. Ya no me dan casos. El bufete me pidió que me tomara un tiempo. Un tiempo indefinido. Y las deudas siguen ahí. $80,000 que no puedo pagar. Esas son tus consecuencias. No las mías. Lo sé. No vine a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Vine a decirte que voy a retirar todo. La demanda. Todo. Y voy a declarar oficialmente que cometí el fraude. Que tú no tuviste nada que ver. Arturo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué el cambio? Porque mi abogado me dijo la verdad. Me dijo que si esto va a juicio, voy a perder. Voy a perder todo. Y probablemente voy a ir a la cárcel. Pero si coopero, si me declaro culpable, tal vez puedo negociar una sentencia reducida. Servicio comunitario en lugar de prisión. Probatoria. ¿Y quieres que yo acepte eso? Dije. Estoy pidiendo misericordia. Sé que no la merezco. Pero mamá, si voy a prisión, mi vida termina. No solo mi carrera. Todo. No voy a poder recuperarme nunca. Miré a este hombre frente a mí. Mi hijo. El niño que una vez había sostenido en mis brazos. El que había llorado cuando su padre murió. El que se había alejado tanto que ahora era un extraño. Y me di cuenta de algo. Ya no sentía el impulso de protegerlo. Ya no sentía esa necesidad maternal de salvarlo de sí mismo. Arturo, dije sin quitar los ojos de César, ¿qué recomiendas? Si César se declara culpable formalmente, todas las deudas se cancelan de tu nombre. Él asume toda la responsabilidad legal. Podemos llegar a un acuerdo donde haga servicio comunitario, pague una multa y quede en probatoria por 5 años. No iría a prisión, pero tendría antecedentes. Y su licencia de abogado. La perdería.
al menos por unos años. Tendría que solicitarla de nuevo después de cumplir su sentencia. Y probablemente no se la devuelvan. César cerró los ojos. Ese era el verdadero costo. Su identidad completa estaba atada a ser abogado. Sin eso, no sabía quién era. Acepto, dije. César abrió los ojos, sorprendido. De verdad. Bajo una condición. Que busques ayuda. Un terapeuta. Alguien que te ayude a entender por qué hiciste esto. ¿Por qué te convertiste en esto? Mamá. No. Escúchame. Puedes culparme por tu infancia, por tu pobreza, por tu vergüenza. Pero llegó un momento en tu vida donde dejaste de ser víctima de las circunstancias y empezaste a elegir quién querías ser. Y elegiste mal. Elegiste el dinero sobre la honestidad, el estatus sobre la familia, la apariencia sobre la verdad. Y esas fueron tus elecciones, no mías. Tienes razón. No quiero que digas que tengo razón. Quiero que lo entiendas de verdad. Que hagas el trabajo de entenderlo. Porque si no, vas a repetir estos patrones. Vas a lastimar a más gente. Y eventualmente, te vas a destruir completamente. César asintió lentamente. Por primera vez en años, vi algo real en sus ojos. No arrogancia. No resentimiento. Solo cansancio. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo parecido a la conciencia. Voy a hacer lo que me pides, dijo. Voy a buscar ayuda. Arturo preparó los documentos. César los firmó todos. Declaración de culpabilidad. Acuerdo de servicio comunitario. Renuncia a cualquier reclamo sobre mi propiedad. Compromiso de pagar las deudas con un plan de pagos extendido. Todo quedó documentado. Legal. Irrevocable. Cuando terminó, César se puso de pie. Se quedó parado ahí, como si quisiera decir algo más. Como si buscara las palabras correctas. ¿Crees que algún día podamos? No lo sé, César. Honestamente no lo sé. Tal vez. Si haces el trabajo. Si realmente cambias. Pero no va a ser como antes. Porque antes era yo aceptando migajas. Y eso se acabó. Lo entiendo. Y César, una cosa más. Si alguna vez tienes hijos, si alguna vez tienes la oportunidad de ser padre, recuerda esto. Recuerda cómo se siente ser traicionado por alguien que se supone debe amarte. Y no se lo hagas a ellos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Asintió sin poder hablar. Y se fue. La noticia se esparció rápido. En mi vecindario, en el barrio de César, en su mundo profesional. El abogado exitoso que había cometido fraude contra su propia madre. Algunos me llamaron para darme su apoyo. Carmen venía todos los días con comida, con compañía, con abrazos silenciosos que decían más que las palabras. Laura vino también. Me trajo flores. Lo hiciste, dijo. Realmente lo hiciste. No podría haberlo hecho sin ti. Sí podrías. Pero me alegra haber ayudado. Me alegra haber podido devolver aunque sea un poco de lo que hiciste por mí. Pero hubo otros. Los que pensaban que había sido muy dura. Los que decían que era mi hijo, que debía perdonarlo. Los que creían que una madre nunca debería hacer algo así sin importar las circunstancias. Esos comentarios dolían. Pero ya no me definían. Una tarde recibí una carta. No tenía remitente. La abrí con curiosidad. Adentro había una nota escrita a mano. Señora Méndez, no nos conocemos. Pero leí sobre su caso en las noticias. Yo también fui estafada por mi hijo. Perdí mis ahorros de toda la vida. Pero nunca tuve el valor de denunciarlo. Ver que usted lo hizo me dio esperanza. Me dio la fuerza para al menos buscar ayuda legal. Quiero que sepa que no está sola. Y que hizo lo correcto. Con gratitud, una madre anónima. Leí esa carta 3 veces. Lloré. Pero no de tristeza. De algo más complejo. De saber que mi dolor había servido para algo. Que mi decisión de pelear había abierto una puerta para otras mujeres que sufrían en silencio. Esa noche me senté en el porche como tantas otras noches. Pero esta vez era diferente. La casa seguía siendo mía.
Mi nombre estaba limpio. Y aunque había perdido a mi hijo, había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma. Mi dignidad. Mi derecho a existir sin ser usada. Miré las estrellas. Pensé en Roberto. Me pregunté qué pensaría de todo esto. Y de alguna manera, sentí que él estaría orgulloso. No porque había destruido a nuestro hijo, sino porque finalmente había encontrado la fuerza que siempre había tenido, pero que nunca había sabido usar. Pasaron 6 meses desde el día que César firmó esos documentos. 6 meses en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. No fueron cambios dramáticos. No me mudé a una mansión ni me gané la lotería. Fueron cambios más profundos. Cambios en cómo me veía a mí misma. En cómo ocupaba el espacio en mi propia vida. Lo primero que hice fue arreglar la casa. No para venderla. Para quedármela. Contraté a alguien para reparar el techo. Pinté las paredes de un color amarillo suave que hacía que todo se sintiera más luminoso. Abrí las habitaciones que había mantenido cerradas por años. Ya no eran santuarios del pasado. Eran espacios que podía usar. Que podía habitar. Convertí el cuarto de costura en un pequeño estudio. Compré una computadora usada y aprendí a usarla. Laura me enseñó. Creé un correo electrónico. Aprendí a buscar información. A conectarme con el mundo de maneras que antes me parecían imposibles. Me sentía joven haciendo algo tan simple como escribir un mensaje y enviarlo al otro lado del país en segundos. El cuarto que había sido de César lo vacié completamente. Doné su ropa vieja. Sus trofeos escolares. Sus diplomas enmarcados que había dejado atrás. Todo lo que había guardado como reliquias de un hijo que ya no existía. No lo hice con rabia. Lo hice con calma. Con la claridad de alguien que finalmente entiende que soltar no es lo mismo que perder. A veces soltar es la única forma de salvarte. Carmen y yo nos volvimos más cercanas. Empezamos a caminar juntas por las mañanas. 30 minutos todos los días, hablando de todo y de nada. De nuestras vidas. De nuestros arrepentimientos. De nuestros pequeños triunfos. Ella me contó que también tenía una hija que apenas la llamaba. Que también había sentido esa soledad de ser madre de alguien que te ve como obligación y no como amor. Pero tú hiciste algo al respecto, me dijo una mañana mientras descansábamos en una banca del parque. Yo sigo esperando. Esperando que ella cambie. Que un día despierte y se dé cuenta de que me necesita. Tal vez necesitas dejar de esperar, le dije. Tal vez necesitas vivir tu vida sin poner tu felicidad en sus manos. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo dejas ir a un hijo? No lo dejas ir. Dejas ir la versión que creaste de ellos. La que nunca fue real. Y aprendes a vivir con quien realmente son. Desde la distancia si es necesario. Un día recibí una llamada de una periodista. Quería entrevistarme para un artículo sobre abuso financiero a personas mayores. Al principio dudé. No quería ser famosa. No quería atención. Pero Arturo me convenció. Tu historia puede ayudar a otras personas. Puede cambiar leyes. Puede hacer una diferencia real. Acepté. La entrevista se publicó en el periódico local. Luego fue recogida por medios más grandes. Empecé a recibir cartas. Correos electrónicos una vez que Laura me ayudó a crear una cuenta. Docenas. Luego cientos. Todas de mujeres mayores que habían sido usadas por sus familias. Que habían perdido sus ahorros. Sus casas. Su dignidad. Algunas solo querían decir gracias. Otras pedían consejo. Unas pocas pedían ayuda legal. Respondí cada una. Con Laura y Carmen sentadas a mi lado, respondimos todas. Les di el contacto de Arturo. Les dije que no estaban solas. Que merecían defenderse. Que nunca era demasiado tarde para decir no. Una mujer me escribió: tengo 78 años. Mi hijo me quitó mi casa. Pensé que era mi culpa por no haber sido mejor madre. Tu historia me hizo ver que no es culpa mía. Que él eligió hacer lo que hizo. Gracias por darme permiso para estar enojada. Esa carta me hizo llorar. Porque entendía exactamente lo que sentía. Esa culpa que cargamos las madres.
Esa sensación de que si nuestros hijos salen mal, es porque nosotras fallamos. Y no es cierto. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y llegó un momento en sus vidas donde ellos empezaron a tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones no son nuestras. De César no supe mucho. Arturo me mantenía informada de lo básico. Estaba cumpliendo su servicio comunitario, trabajando en un centro de ayuda legal para personas de bajos recursos. Irónico, pensé, ayudando a la gente que antes habría ignorado. Tal vez eso le enseñaría algo. Tal vez no. Ya no era mi responsabilidad. Un día, 4 meses después del acuerdo, recibí una carta de él. Solo una carta. Escrita a mano. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que firmamos un acuerdo y que lo mejor es mantener distancia. Pero necesito que sepas algo. Estás teniendo razón. Busqué ayuda. Voy a terapia 2 veces por semana. Y estoy empezando a entender cosas. Cosas sobre mí. Sobre la rabia que cargué toda mi vida. Sobre cómo la dirigí hacia ti cuando tú no tenías la culpa de nada. No espero que me perdones. No espero que quieras verme. Solo necesitaba que supieras que finalmente estoy haciendo el trabajo. El trabajo real de mirarme a mí mismo sin excusas. Te quiero. Sé que no lo demostré. Pero siempre te quise. Solo que no sabía cómo. César. Guardé esa carta. No respondí. Todavía no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Pero algo en esas palabras me dio una pequeña paz. No la paz de la reconciliación. La paz de saber que al menos él estaba intentando cambiar. Que mi decisión de no protegerlo lo había obligado a mirarse en el espejo. Y eso era todo lo que podía pedirle. Cumplí 72 años en octubre. Carmen organizó una pequeña fiesta. Solo nosotras dos, Laura, Arturo y su esposa, y algunos vecinos del barrio. Comimos pastel. Reímos. Brindamos. Y cuando apagué las velas, no pedí que César volviera. No pedí una familia perfecta. Pedí más días como ese, rodeada de gente que me elegía. No por obligación. No por sangre. Sino porque genuinamente querían estar ahí. Un sábado de noviembre hice algo que no había hecho en 40 años. Conduje. Había vendido el auto después de que Roberto murió porque no podía mantenerlo. Pero ahora, con mi nombre limpio y mis cuentas en orden, compré un auto usado. Pequeño. Modesto. Perfecto. Laura me acompañó al concesionario. Me ayudó con el papeleo. Y cuando me dieron las llaves, lloré. ¿Por qué lloras?, preguntó Laura. Porque esto es mío. Realmente mío. Nadie me lo dio. Nadie puede quitármelo. Lo compré yo. Con mi dinero. Con mi nombre. Manejé hasta el océano ese día. 3 horas de camino. Me detuve en un mirador donde el mar se extendía infinito frente a mí. Bajé del auto. Sentí el viento en mi cara. El olor a sal. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Y ahí, parada frente a ese océano inmenso, me di cuenta de algo. Había pasado 71 años viviendo para otros. Para Roberto. Para César. Para las expectativas de lo que una buena madre debía ser. Y en estos últimos meses, por primera vez, había vivido para mí. No era egoísmo. Era supervivencia. Era justicia. Era la simple y revolucionaria idea de que yo también importaba. Que mi vida tenía valor más allá de lo que podía dar a otros. Tomé mi teléfono. Le tomé una foto al océano. Se la envié a Carmen con un mensaje. Nunca es tarde para aprender a volar. Ella respondió inmediatamente. Orgullosa de ti, amiga. Regresé a casa esa noche sintiéndome diferente. Más liviana. Como si hubiera dejado algo pesado en esa playa. Algo que no necesitaba cargar más. En los meses que siguieron, seguí viviendo. Seguí caminando con Carmen. Seguí respondiendo cartas de mujeres que necesitaban saber que no estaban solas. Seguí arreglando mi casa. Seguí aprendiendo cosas nuevas. Seguí existiendo en mi propia vida no como un personaje secundario, sino como la protagonista. Y si te estás preguntando si alguna vez perdoné a César, la respuesta es complicada. No lo perdoné de la manera que la gente espera.
No hubo un momento de película donde nos abrazamos y todo se arregló. Pero dejé ir el veneno de la rabia. Dejé ir la necesidad de que él fuera diferente. Acepté que esto era lo que teníamos. Y que tal vez, algún día en el futuro, si él realmente hacía el trabajo, podríamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Pero sería en mis términos, no en los suyos. Si estás escuchando esto y te sientes identificada, si tienes un hijo o una hija o una familia que te usa, que te manipula, que te hace sentir que no vales nada, quiero que sepas algo. Mereces más. Mereces respeto. Mereces dignidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte. No va a ser fácil. Van a decirte que eres cruel, que eres mala madre, que la familia es para siempre. Pero la familia que te destruye no es familia. Es algo más. Algo que tienes derecho a dejar atrás. Yo tengo 72 años. Y finalmente estoy viviendo. Finalmente estoy libre. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si te ayudó de alguna manera, si te hizo sentir menos sola, entonces valió la pena compartirla. Déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Porque todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos ser vistas. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Hasta pronto. Y que encuentres tu propio océano.